Listo, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca del lenguaje. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, ¿qué se les viene a ustedes a la mente? ¿En qué piensan? ¿Qué saben del lenguaje? Cuéntenme. No te escuchamos, Gaby. Un método de comunicación. Comunicación. Un método de comunicación, muy bien. La palabra lengua se me La viene a la palabra, mente. ok, la palabra lengua, por acá me escriben en el chat literatura. Muy bien, listo. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, estamos hablando de esa herramienta que se nos ha sido otorgada, gracias a Dios, para poder comunicarnos, ¿cierto? Básicamente, si nosotros no nos pudiéramos comunicar, pues no habría forma de que aprendiéramos nada, porque si tú no te comunicas, si no puedes transmitir, si no hay ese compartir de información, ¿cómo vas a aprender? No va a haber forma de aprender. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de la herramienta principal que se utiliza para la comunicación. ¿Listo? Pero cuando hablamos del lenguaje, también debemos entender que el lenguaje no solo habla de las palabras, no solo está hablando de lo que se puede decir, sino que también existen pues varios tipos de lenguaje que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de este módulo. Sin embargo, les adelanto, hay lenguaje verbal y hay lenguaje no verbal, ¿sí? Y entonces cuando hablamos del lenguaje verbal, pues ¿de qué estamos hablando? Claramente de lo que se habla. Pero cuando hablamos del lenguaje no verbal, estamos hablando de todos esos elementos que componen como tal nuestra expresión. Entonces, las imágenes, la escritura, aunque se hace parte del lenguaje verbal, ¿no? La escritura, perdónenme ahí. Cuando estamos hablando del no verbal, imágenes, pinturas, señas, gestos, modos y demás. ¿Listo? Ahí como para introducción. Lenguaje corporal, muy bien, todas las manías, todo lo que hacemos y demás para podernos expresar. ¿Listo, chicos? Hasta hay dudas, preguntas, algo que quieran aportar. Entonces, seguimos. Voy a publicar acá la pantalla. ¿Listo? Imagínense que normalmente cuando hablamos del lenguaje, creemos que el lenguaje más fuerte es el tema de la expresión verbal. Sin embargo, está comprobado, chicos, que la expresión verbal solo compone el 30% del lenguaje. Lo que es realmente importante es todo el tema de la expresión no verbal, de cómo tú te diriges y demás. Y eso es lo que nos ayuda a captar la atención, a podernos comunicar de una mejor manera y demás. Entonces, ahí se los cuento como dato curioso. Bueno, yo sé que hay muchas personas que ya han estado aquí, sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de la metodología y de cómo vamos a manejar nuestra clase, ¿listo? Entonces, pues lo primero, chicos, darles la bienvenida. Es un gusto para nosotros que estén aquí nuevamente, para los que ya estaban, para los que no, pues qué bueno que hayan llegado aquí a Funaires. De verdad que es un privilegio poder contar con ustedes. Nosotros en Funaires pues manejamos una educación enfocada en la providencia. Y cuando hablamos de la providencia, estamos hablando de la soberanía de Dios en todas las cosas que están creadas. Por eso es que en todas las materias ustedes van a encontrar inmerso al Señor, ya que es el creador de todas las cosas. ¿Listo? Adicional a eso, también manejamos pues las 4 R's, que en este caso nos está hablando de la importancia de aplicar la reinvestigación, el razonamiento, el registro y demás para poder desarrollar un aprendizaje efectivo. Por eso es muy importante, chicos, y voy a ser enfática en que ustedes no coman cuento. Me acordé de la propaganda, no coman cuento, coman carne. No coman cuento, preocúpense por reinvestigar, preocúpense por
tener una opinión, ¿sí? Por decir, venga, esto es verdad, lo que está diciendo la profe es verdad o está aquí, vino acá a hacerse la que sabe, ¿sí? Em, Cuando vamos, digamos, a la iglesia, las prédicas o las escuchamos por YouTube, ¿esto es verdad? Esto está como raro, ¿sí? Y ser también más objetivos, porque hoy en día, en un mundo tan conectado, la tecnología es una bendición y podemos obtener información por todo lado, pero también hay mucha desinformación, porque como todo el mundo habla y todo es accesible, pues tú puedes dejarte llevar por comentarios que no son reales. Por eso es muy, muy importante, chicos, que las 4 Rs no solo las apliquemos aquí en nuestra educación dentro de Funaires, sino en todo lo que hacemos. Debemos reinvestigar, debemos razonar, debemos aplicar lo que hemos visto, ¿sí? Venga, esto sí, esto no, ¿sí? Y no quedarnos así como, lo que ellos digan, ¿sí? No. Y sobre todo, pues cuando son temas de interés para nosotros. El día de hoy, pues vamos a hablar sobre el lenguaje. Ya se los había dicho. Y entonces, ¿quién va a ser un buen samaritano y me va a ayudar a leer este primer párrafo? Nicolás, gracias. Dale, profe. El lenguaje es una herramienta maravillosa que Dios nos ha dado para comunicarnos y para entender el mundo que nos rodea. Dentro del lenguaje hay tres ramas principales que nos ayudan a expresarnos con claridad y precisión. La gramática que nos enseña las reglas para construir frases, la ortografía que nos guía a escribir correctamente y la semántica que nos ayuda a comprender el significado de las palabras. Listo, Nicolás, muchas gracias. Entonces, el lenguaje, como ya lo dijimos, es todo lo que Dios nos ha dado para poder comunicarnos. Y se compone de 3 puntos fundamentales. Entonces, primero es la gramática, que, como lo estás diciendo ahí, son todas las No, reglas que se porque establecen. no leo nada. ¿Qué dijo Nicolás? ¿Nada? Listo. La gramática son todas las reglas que nos ayudan a construir las frases, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la gramática, estamos hablando de que primero va el sujeto, que el verbo, que el predicado, que tenemos el complemento y todo esto que nos ayuda a organizar como tal nuestra escritura y nuestras frases. Luego tenemos la ortografía, y digamos que hoy en día la ortografía es un poquito más fácil, ¿no? Porque tú no sabes algo y como que buscas en el celular y ya. Y eso nos facilita muchísimo el tema de la ortografía. Sin embargo, es sorprendente ver cómo hay personas que suben estados todavía con unos horrores de ortografía que uno dice, qué vergüenza si solo es ponerlo ahí y que se lo corrija y ya. O en el Facebook o hasta trabajos de los mismos chicos que yo digo, de verdad que hoy en día que todo está ahí, pues ya como que no es permitido. Uno dice, "Ay, no, hay que tener cuidado con ese tema de la ortografía. Cuando escriben, no sé, ay, es que hay unas cosas que uno me hace dar risa cuando uno ve esos mensajes de Facebook, esos memes, y con esa ortografía que uno dice, ay, no, qué vergüenza. Entonces, la invitación, chicos, sí es a que, digamos, Meta es una inteligencia artificial muy chévere porque está ahí a la mano de todos todo el tiempo. Entonces, si tú vas a escribir algo, le escribes a Meta, por favor, corrígeme la ortografía. Y Meta te va a hacer el favor, pero ojo con eso. ¿Listo, mis amores? Porque hoy en día de verdad que eso de la ortografía no es permitido, la mala ortografía. Y por último tenemos la semántica, que nos ayuda a comprender todo el significado de las palabras. ¿Vale? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Aportes? Nada de nada. ¿Ya se durmieron? Bueno, mis amados, dice, en mi vida, el conocimiento del lenguaje me ha permitido comunicar ideas de manera clara y entender mejor a los demás. Dios nos llama a usar nuestras palabras con sabiduría y amor, como nos enseña en la Biblia. Aprender estas ramas del lenguaje nos ayudará a ser más efectivos en transmitir mensajes que edifiquen y bendigan a Dios. Entonces, chicos, yo creo que las personas que conocemos al Señor debemos ser un 100 en todo, y eso incluye la gramática. Si ustedes leen la Biblia,
Por ejemplo, a mí hay algo que me asombra muchísimo y es cómo se expresaba Jesús. Jesús era un hombre súper elocuente, él hablaba súper hermoso, él usaba palabras muy bonitas. Y pues si nuestro objetivo es ser como Jesús, pues claramente debemos saber hablar, debemos saber expresarnos, debemos saber escribir. Por eso es que el lenguaje es tan importante, porque es la forma en la que nosotros vamos a transmitirle a las demás personas, pues el conocimiento que tenemos. Y cuando hablamos del Señor, pues ese mensaje de amor que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Entonces, la idea es que podamos identificar las principales ramas del lenguaje, gramática, ortografía y semántica, aplicar reglas gramaticales. Obviamente no vamos a salir de acá expertos en gramática, pero el objetivo, ni en ortografía, pero el objetivo sí es que salgamos con algo más que no teníamos antes. ¿Listo? Y vamos a reflexionar en cómo el lenguaje es un regalo de Dios. Entonces, la importancia de ver a Dios en todo, ¿no? Digamos que yo pensaba en este tema del lenguaje y yo decía, es muy tremendo cuando las personas no tienen la capacidad de comunicarse. Por ejemplo, las personas que no pueden hablar. Sí, me parece que es un reto bastante fuerte. Pero mira cómo Dios es tan bueno que pensó en ellos y les dio la capacidad de las señas y nos dio la capacidad en la mente del entendimiento de poder comprender una seña, de poder comprender una expresión. Sí, o sea, no solo es el habla, sino que es un compuesto de un todo que nos va a ayudar a poder comunicarnos. Si no nos pudiéramos comunicar, yo creo que seríamos como entes, como arbolitos, como yo no sé, porque imagínese, o sea, ¿qué tiene uno para dar si no se puede comunicar? ¿O qué puede recibir uno si no se puede comunicar? Dice, al estudiar el lenguaje y sus ramas, se adquieren conocimientos y habilidades fundamentales para la comunicación efectiva, la comprensión cultural y el pensamiento crítico. Cuando tú enriqueces tu lenguaje, claramente vas a poder transmitir de mejor manera tus conocimientos. Y de igual manera, también vas a tener una cultura más apropiada al comunicarte, te vas a poder hacer entender mejor, las personas van a querer escucharte, ¿no? Si tú hablas de la forma adecuada, si tú te comportas de la manera adecuada, si tienes como tal todo ese tema de esos paso a pasos, pues vas a ser más elocuente y eso te va a ayudar a ser un mejor transmisor. Aquí tenemos nuestra idea fundamental, básicamente es como la idea principal del tema del día de hoy. Los voy a invitar a que por favor la copien en su cuaderno. Dice, las ramas del lenguaje. El lenguaje es un regalo de Dios que al usarlo con sabiduría refleja su amor y su verdad en nuestras palabras. Entonces, cuando hablamos del lenguaje, no solo estamos hablando, y ya se los había dicho, de la forma en que hablamos, ¿no? Sino también de la forma en la que nos sentamos, cómo miramos, ¿sí? De la forma en que nos comportamos, de las señas que hacemos, ¿no? Es muy diferente tú, hola, buenos días, buenos días. Es muy diferente y el mensaje va a ser muy diferente. Si tú quieres transmitir el amor de Dios, pues tú debes ser un todo en tu expresión, en tu forma de hablar, en todo, ¿no? Eh, Esto nos pasa mucho a las chicas, no digo que a los chicos no, pero es más común en las chicas de pronto voltear los ojos a las otras chicas o de pronto sí ser como un poquito, como, sí, o que habla como un poquito más de gestos que realmente pues no nos están haciendo mostrar el amor del Señor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas expresiones, con cómo nos comunicamos. O también sé que nos pasa con nuestros papás, ¿no? Cuando dicen como, oye, veías eso y uno como que, "Ush", sí, los ojos y demás y todas esas cosas que nos llevan a no tener pues la comunicación o el lenguaje del que Dios nos está hablando. Entonces como que muchas veces decimos sí, pero uno dice, pero es que es la actitud, no es lo que dice. Y es verdad, o sea, hay que tener actitud y tono y vocabulario y todo completo. ¿Ya terminaron de escribir?
¿Sí? Listo. Continuamos. Y entonces aquí vamos a hablar de la reinvestigación, que era lo que yo les decía a ustedes de las 4 R's. Normalmente cuando nosotros hablamos de reinvestigar, estamos diciendo que la teoría ya la tenemos. O sea, gracias a Dios, ya hay personas muy estudiosas que han examinado mucho, que han estudiado mucho, que han investigado mucho y que hoy en día nos dan las herramientas para tener el conocimiento. Pero yo les decía, usted no se puede quedar con eso, usted debe crear su propio concepto. Por eso los voy a invitar, por favor, a que ustedes busquen la etimología del lenguaje y me cuenten qué encuentran, qué entienden. ¿Ya lo encontraron? Listo, Saray, dale, corazón. Pues lo que yo encontré según la raíz o la etimología es que dice la palabra lenguaje proviene del latín lingua, que significa lengua. Explicación, la palabra lingua también se asocia con el verbo lingere, creo que se pronuncia así, que significa lamer. Me dice ahí abajito. ¿Qué Según significa qué? lo que encontré, lamer, según lo que encontré. Ok, listo. ¿Alguien más encontró algo más o todos encontraron lo mismo? Listo. Entonces, normalmente cuando nosotros hablamos de la etimología, estamos hablando de las raíces de las palabras. Porque ustedes dirán, ¿por qué si hay diccionarios vamos a ir a buscar las raíces de las palabras? Ya te doy la palabra, Juan. Básicamente, chicos, buscamos las raíces de las palabras porque pues todo tiene un origen, todo tiene un porqué. El Señor nada lo hizo porque sí. O sea, todo tiene algo por qué. Entonces, en la etimología podemos encontrar el por qué Dios permitió que fuera nombrado de esa manera. Y hay a veces conceptos que aunque tú lo busques en el diccionario no son tan claros cuando tú vas a la etimología. Cuéntanos, Juan. Profe, una pregunta. Es que me apareció dos significados. Me apareció etimología y etimología popular. ¿Eso es lo mismo o son dos cosas diferentes? Listo. Entonces, Juan, antes de darte la respuesta, cuéntanos qué te sale en etimología popular. Interpretación espontánea que se da vulgarmente a una palabra relacionándola con otra de distinto origen. La relación así establecida puede originar cambios semáticos, por ejemplo, en altosano o provocar deformaciones fonéticas. Ok, listo. Muchas gracias, Juan, por tu aporte. Listo, chicos, cuando hablamos de la etimología, pues básicamente estamos hablando de una raíz, ¿sí? O sea, eh, es la raíz que aparece, ¿sí? De pronto cuando hablamos de una etimología popular, estamos hablando de cosas de ya de los seres humanos que le agregan ahí un poquito más como para hacerlo más común. Sin embargo, pues la etimología siempre va a ser el tema de la raíz, la palabra que ya tenemos ahí estipulada. ¿Listo? Si alguno tiene algún aporte sobre esto, porque pues realmente no tengo mucho el conocimiento en cuanto a la etimología popular, también pues los escuchamos. A ver, Aslan, cuéntanos. Profe, perdón, saliéndonos del tema un momento, ¿esto está en la plataforma? Es que acá me estoy dando cuenta de que acá no está. Entonces quisiera saber si esto está en la plataforma. ¿Cómo así que no está? Que no me aparece. Sí, Espérame. profe, uno busca ahí en el módulo y no, no está. Chicos, denme en 5 minutos. ¿Será que yo me perdí de salón? Ya, permítame, voy a verificar lo que es en ahí, no se me vayan a ir, voy a verificar. Pero sí se supone que está ahí en la plataforma, amados míos.
Sí, ahí está, corazón. ¿Será que es que no le he dado? Ah, ya, ok. Perdóneme, es que ¿saben qué pasó? El ojito está cerrado. Discúlpeme, por eso era que no lo veía. Muchísimas gracias, Harlan, por tu aporte, porque si no, ahí nos quedamos. Yo dije, Dios mío, ¿será que me equivoqué? No puede ser si yo lo estudié ayer. Listo, mis amores. Lo que pasa es que no se había, normalmente para que ustedes tengan acceso a sus lecciones, para los que son nuevos, yo debo abrir la lección para que usted pueda visualizarla. En este caso les ofrezco una disculpa porque no la había habilitado, pero ya la habilité. Bueno, ya la pueden observar para que Gracias, profe. me presente a ti. Gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de la etimología, voy a volver acá a la plataforma, permítame en un momento. Listo, entonces cuando hablamos de la etimología, no estamos hablando, estamos hablando de los tres enfoques, ¿listo? Entonces cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de la lengua, ¿cierto? En este caso, ¿por qué la lengua? Porque pues verbalmente es la forma en la cual nosotros nos comunicamos comúnmente, es a través de las palabras, de los sonidos y de todo este tema que se nos ha dado. Debemos también tener en cuenta que cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando también de esos idiomas que tenemos también para comunicarnos. Entonces, el lenguaje no solo comprende la gramática y demás, sino también los idiomas o las lenguas por las cuales nos comunicamos. ¿Listo? Ya yendo entonces acá a la etimología, no solo del lenguaje, sino de las ramas que componen el lenguaje, vamos a iniciar con gramática. Entonces dice, proviene del griego gramatike, que significa arte de las letras. Entonces, inicialmente se nos decía que la gramática es todo el tema de la composición y estructura de las frases. Y aquí nos están diciendo que es el arte de las letras. Entonces podemos comprender el origen de esto, ¿no? Porque es gramática. Dice, es el estudio de las reglas que organizan las palabras en frases y oraciones. Luego vamos con la ortografía, que viene del griego ortos, que quiere decir correcto. Y graphein, creo que se pronuncia así, que es escribir. Entonces, ¿qué significa escritura correcta? Escribir adecuadamente. Y se enfoca pues en las normas de la escritura. ¿Listo? Y por último, la semántica, que viene del griego semánticos, que significa significado, valga la redundancia. Dice, estudia el sentido y la interpretación de las palabras y expresiones. Es muy importante conocer el significado de lo que estamos hablando. Muchas veces nos pasa, chicos, y a mí también me pasa, y sobre todo cuando leo la Biblia, que hay cosas que yo no entiendo, pero uno dice, ay, qué pereza, de verdad, la pereza, de uno irse a buscar y el significado y bueno, y la etimología, y entonces uno sigue ahí de largo a ver qué, pero nos estamos perdiendo de gran riqueza cuando leemos y no comprendemos y no buscamos el significado y no vamos a la etimología, nos estamos perdiendo de gran riqueza. En la Biblia, pues de muchísima, y en otros libros, pues también. Entonces, ¿cuál es la invitación? Cuando no sepas algo, haz un alto y busca la palabra, busca la etimología, para que no te pierdas de esos conocimientos que sé que puedes adquirir si lo haces. ¿Listo? Hasta ahí, mis amores, dudas, preguntas, nada. No, Dale, profe, todo Gabriel. bien. ¿Me escuchas bien? Sí, Bueno, ya que estamos hablando como de ese tema del lenguaje y tú nos estás explicando sobre la importancia de la gramática y todo ese tema, me surgió una duda. Eh, ¿Habría una relación entre el lenguaje y la cognición humana? ¿Sí hay una relación entre ambos? perdóname. Entre el lenguaje y la qué? La cognición humana.
Ok, ¿tú qué crees? Pues probablemente sí, creo yo, pero pues prefiero que tú, que sabes más, me respondas esa duda. Ok, listo. ¿Qué opinan los demás? Me parece muy interesante tu pregunta. ¿Qué opinan los demás? ¿Creen que hay una relación? A ver, la cognición humana. Cognición, C-O-G. Entonces, ¿creen ustedes que hay una relación entre el lenguaje y la cognición humana? Si dice sí, va a escribir por qué. Y si dice que no, pues también escríbame por qué. A ver, rápidamente, ahí tomémonos esos minutos para responder. Nos quedan 5 minutos para responder esta duda, pero pues quiero escucharlos. Dale, Gaby. Pues probablemente sí, ¿no? Porque pues el lenguaje influye en la manera en que pensamos y en la que percibimos el mundo. Entonces, probablemente sí hay relación entre ambas, creo yo. Ah, ok, Creo que listo. toda, la verdad. Creo que toda porque si la cognición humana es como teniendo en cuenta qué es lo que nos hace comprender, diferir, entender. Si no tuviéramos comunicación o lenguaje, pues no nos podríamos entender, perdón, no nos podríamos entender los unos a los otros, creo yo. Entonces sí, yo creo que tiene toda la relación del mundo. Ok, Creo, ok, de mi ignorancia. ok, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que para entender esta pregunta, lo primero que debemos saber es qué es cognición, ¿no? Porque uno, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando esta mujer? Cognición. Listo, dice, la relación es mucha, ya que para entender se necesita esa cognición. Entonces, cuando hablamos de cognición, estamos hablando básicamente de la capacidad que tenemos como humanos de adquirir conocimiento, ¿sí? Todo el enfoque de conocimiento. Entonces, Dios fue muy bueno, o sea, demasiado bueno, porque Dios nos dio un cerebro maravilloso. Imagínense que nosotros utilizamos aproximadamente el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Es muy poquito, ¿cierto? Y pues tan inteligentes, tan asombrosos que somos, porque en verdad es que uno es asombroso, Dios es muy bueno. Entonces, Dios nos dio ese cerebro y nos dio la capacidad de obtener todo ese conocimiento. Pero claramente, si no tuviéramos la capacidad de la comunicación, del lenguaje, pues eso quedaría inmerso en nosotros, quedaría ahí guardado. Imagínense que nosotros, los seres humanos, aprendemos a través de lo que vemos, tocamos, de las vivencias que tenemos y de lo que escuchamos. Por eso es que ustedes ven que los niños son, aprenden todo, todo, todo. Ellos de todo tienen curiosidad, todo quieren ver, todo quieren tocar, todo quieren probar, así sea la tierra, ellos se la quieren comer todo, ellos están deseosos de obtener todo ese conocimiento. Pero si no hay la capacidad de tener esa interacción de comunicación, de lenguaje, pues no se va a poder adquirir todo eso. Yo creo que nos quedaríamos, y yo les decía a ustedes, como plantas. Entonces, sí, claramente la relación entre la cognición y el lenguaje está totalmente ligada, porque es a través del lenguaje que tú enriqueces y refuerzas el cerebro. ¿Para qué? Para poder obtener todo ese conocimiento y pues poder expresarlo también a los demás, poderlo entregar a los demás. Entonces, Gabriela, muchas gracias por tu pregunta. Muy interesante, de verdad, muy chévere. Eh, yo creo que aquí con esto finalizamos esta primera sesión. Por favor, vaya, tomen agüita, hagan estiramiento, háganse en 7 cuclillas, 5 abdominales y ya nos vemos. Bueno, mis amados, nos vemos a las 50. ¿Listo? Tómense en esos minuticos y ya nos hablamos. Dios los bendiga.